Vamos hacia la tercera sesión de aprendiendo más acerca de la fe. Dígale a la persona que tiene a su lado, aprendamos más acerca de la fe. Muchas personas hoy día piensan que ya saben todo acerca de la fe, pero la realidad es que cada día me convenzo de que hablar de la fe es uno de los temas más ignorados en la iglesia de Jesucristo. Por muchos años se nos ha enseñado de forma errónea lo que es caminar en la fe, lo que es actuar en fe, lo que es declarar con fe. Y para eso la Escritura nos va a ayudar y la Escritura nos va a revelar cuál es la voluntad de Dios para la iglesia del siglo XXI. ¿Amén? Partamos del siguiente fundamento. En Hebreos capítulo 11, verso 6, dice la palabra de Dios lo siguiente. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Una vez más, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. El autor de la carta a los Hebreos nos está diciendo que si nosotros queremos ser agradables a los ojos de Dios, no necesitamos dar más dinero. No necesitamos pasar más tiempo en la iglesia. No necesitamos dar a conocer a Jesucristo a más personas. Y comprenda lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es tener fe. Hay personas que hacen todo lo anterior sin tener una fe genuina en Cristo Jesús. Pueden dar dinero para calmar su conciencia o pueden compartir de Cristo a otros simplemente porque esto los hace sentirse mejor. Pueden pasar toda su vida en un monasterio o pueden pasar toda su vida dentro de una iglesia, pero es simplemente para huir de su realidad. La razón que cada uno de nosotros debemos de tener al hacer todo lo anterior, poner nuestros recursos en las manos de Dios, pasar tiempo sirviendo en la casa del Señor o predicarle a otros el mensaje del Evangelio, tiene que ver con el fruto de nuestra fe, porque es a través de nuestra fe que nosotros podemos agradar a Dios. Ahora, como he mencionado en ocasiones pasadas, tener fe no es suficiente. Hay quienes tienen su fe puesta en la nueva era, hay quienes tienen su fe puesta en el dinero, hay quienes tienen su fe puesta en sus recursos, en su conocimiento. No basta con tener fe. Para agradar a Dios, nuestra fe debe de estar conectada a Él. Y si queremos que nuestra fe produzca milagros, nuestra fe debe de estar conectada a aquello que es sobrenatural. Porque aquello a lo cual nosotros conectemos nuestra fe, de dicha fuente obtendremos todo lo que necesitamos o todo cuanto deseamos. Pero esto puede ser para nuestro bien o puede ser para nuestro mal. Hay personas que le rinden culto a la Santa Muerte y de la Santa Muerte reciben milagros. Ellos dicen, es que mi fe es demasiado grande o la niña blanca es demasiado buena. Pero lo que no entienden es que están conectando su fe de forma equivocada. De modo que lo que están recibiendo de parte de aquello a lo cual están conectando su fe, tarde que temprano les va a destruir. Tarde que temprano los va a llevar a la ruina. El Señor Jesucristo dijo que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, no ha venido para otra cosa sino para matar, robar y destruir. Pero Jesucristo vino para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Entonces de Cristo es que procede la verdad, de Cristo es que procede la vida. Y si queremos nosotros agradar a Dios, entonces debemos de conectar nuestra fe a aquel que tiene poder para hacer todas las cosas de forma mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o esperamos. Necesitamos entonces tener una fe viva. Diga conmigo, una fe viva. ¿Cuántos de ustedes consideran con honestidad que tienen una fe saludable? Pueden decir, yo tengo una fe saludable que opera milagros, porque si nuestra fe no opera milagros, nuestra fe está enferma. Porque la fe debe de estar conectada a la fuente de lo sobrenatural. Yo no necesito fe para hacer aquello que en mi poder está a hacer.
Yo no necesito fe para levantar mi mano y hacerle la parada a un auto, un taxi. Yo no necesito fe para pararme al final del vagón del metro y decir, te ordeno que te detengas. No necesito fe para eso, va a suceder. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si mi fe no está operando en lo sobrenatural, tengo una fe enferma, una fe raquítica, una fe que no ha crecido, una fe que no se está desarrollando. Porque todos los temas de fe en los cuales Jesús enseñó siempre están relacionados con aquello que yo naturalmente no puedo hacer. No necesito fe para levantarme de una silla y poder trasladarme de un lugar a otro. Pero sí necesito fe para que un enfermo sea sanado. Sí necesitamos fe para que la voluntad de Dios expresada en los cielos se manifieste en la tierra. Para ello necesitamos fe. Entonces la pregunta es, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cuál es el nivel de fe que tenemos? El Señor Jesucristo dijo que si tuviéramos una fe como de grano de mostaza, podríamos decirle a ese sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. A esa montaña, muévete del lugar y nos obedecería. Y Él añade, nada le será imposible. Pero muchos de nosotros no nos estamos moviendo en la fe correcta, en la fe saludable, en la fe que Cristo nos ofrece. Porque estamos poniendo nuestra vista en las circunstancias, estamos poniendo nuestra visión en todo cuanto en nuestro derredor sucede, pero no estamos conectándola a aquel que puede hacer verdaderos cambios en nuestra vida. Si estamos conscientes de que necesitamos una mayor fe, entonces podemos decir como los apóstoles, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Cómo es que nosotros como hijos de Dios podemos hacer que nuestra fe crezca? ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener una fe más grande? Es bien importante que crezcamos en fe, pero quiero que sepa esto, nuestro nivel de fe siempre crecerá al mismo ritmo que crece nuestro caminar con Dios. Si yo no estoy pasando tiempo en la presencia de Dios, si yo no estoy meditando en las Escrituras, si no estoy continuamente recitando las palabras de Dios, si no estoy pasando tiempo en oración, difícilmente, escúchelo, podré incrementar mi nivel de fe. La fe no se transfiere por la imposición de las manos. Puede ser, ven Gilberto, que yo imponga mis manos y le diga, la fe que yo tengo, que la tenga él. Él se va a ir a su lugar exactamente igual. Porque la fe de la que estamos hablando no se refiere o no apunta al don, sino estamos hablando de nuestro estilo de vida, nuestro nivel de confianza con Dios. Y nuestro nivel de confianza solamente se va a ver incrementado en la medida que usted y yo conozcamos mejor al Señor. Entonces puede pasarse todo el día nuestro hermano escuchando a Marcos Witt, pero eso no va a incrementar su nivel de fe. Puede todo el día estar él teniendo la televisión prendida en el canal evangélico, pero él está haciendo sus cosas y no por ello su nivel de fe va a crecer. Su nivel de fe va a crecer cuando él tome la decisión de caminar con Cristo. Entonces las experiencias que tenga con Jesús son las que le van a permitir crecer en ese nivel de fe. El que él sea ministrado y caiga al suelo y se quede ahí durante una hora no le imparte un nuevo nivel de fe. Él se va a levantar con una nueva visión solamente si su corazón está listo y está preparado para recibir aquello que Dios le ha dado. Pero debemos entender que el nivel de fe que él tiene, su nivel de confianza en Cristo, solo va a ser incrementado en la medida que él camine con Dios. Muchas personas piensan que para incrementar nuestro nivel de fe, basta con que estemos recitando la palabra de Dios. Pero ¿sabe una cosa?
El que nosotros declaremos la palabra de Dios no es suficiente. Para que ésta produzca vida, es necesario creerla. Satanás le recitó la palabra de Dios a Jesús. Y no por esto, esta palabra emitida en los labios equivocados pudo mover del lugar al Hijo de Dios. Nosotros necesitamos entender que si queremos ver el reino de los cielos en nuestra generación, necesitamos no solamente confesar la palabra de Dios, sino debemos de creer la palabra de Dios. Entonces podríamos hacer esta comparativa de ¿crees en Dios? Ahora, ¿le crees a Dios? Porque muchas personas hoy día pueden decir, sí, creo en Dios, pero ¿le crees a Dios? ¿Qué tanta es tu confianza en aquello que Dios ha hablado acerca de ti? ¿Qué tanta es tu seguridad en aquello que Dios ha dicho en relación a ti? ¿Cómo nos estamos moviendo en esta esfera de fe? Porque recuerden lo que la Escritura enseña. Mas el justo por la fe vivirá. Y la palabra de Dios también nos dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Entonces, nuestro caminar no puede ser un caminar que se limita solamente en razón de lo que percibimos con nuestros sentidos. Porque todo lo que percibimos con nuestros sentidos es engañoso. Pero solo lo que la palabra de Dios nos declara es la verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Entonces necesitamos tener ese fundamento sólido en nuestra vida que nos permita dar esos pasos de fe que nos den la capacidad de alcanzar aquello que Dios ha determinado para nuestras vidas. Entonces la pregunta es, ¿cómo actúa la fe? Y la palabra de Dios nos enseña en Hebreos 11:1 que la fe es la garantía de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. La fe es confiar en que la palabra de Dios se va a cumplir a pesar de las circunstancias. La palabra de Dios en tu vida se va a cumplir a pesar de tus carencias. La palabra de Dios se va a cumplir en ti a pesar de tus errores. Siempre que vengas a un genuino y verdadero arrepentimiento. Porque hay quienes toman estas palabras para decir, pues si a pesar de mis errores Dios va a cumplir su palabra, pues le voy a seguir dando vuelo a la hilacha. Y no se trata de eso. La palabra de Dios nos enseña que quien encubre su pecado no prospera. Pero quien arregla cuentas con Dios y se aparta alcanzará misericordia. Entonces necesitamos entender, amada iglesia, que para poder caminar en la voluntad de Dios necesitamos estar parados en una relación de confianza. Confianza con Dios. ¿Cuánto estamos confiando en Él? Que hemos depositado en sus manos. ¿Le hemos depositado nuestro presente? ¿Le hemos depositado ya nuestro futuro? ¿Le hemos depositado nuestra familia? ¿Le hemos depositado nuestras finanzas? ¿Le has depositado tu estabilidad? ¿Le has depositado en sus manos tus emociones? Porque muchas veces podríamos enumerar gran cantidad de cosas que ponemos en las manos de Dios, pero su petición sigue siendo la misma. Pon en mis manos tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, para poder caminar en la voluntad de Dios necesitamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros tenemos la fe correcta, conectada a la fuente correcta, entonces debemos de saber que nuestra fe va a comenzar a actuar. Y esa fe va a actuar teniendo como fundamento una convicción. Diga conmigo, una convicción. No estamos hablando de una emoción, no estamos hablando de un sentimiento, estamos hablando de una
convicción. A veces tomamos decisiones por impulso, a veces tomamos decisiones porque nos sentimos presionados, a veces tomamos decisiones porque nos sentimos de cierta manera inestables. Pero cuando estamos hablando de un caminar de fe, ahí no vale el hecho de hacer las cosas por impulso, por emoción, porque así sentí, porque pensé que era de Dios. Cuando vamos a movernos en fe, nos vamos a mover por una convicción de que Dios ha hablado a nuestro espíritu, de que Dios ha hablado a nuestro entendimiento. Posiblemente no lo comprendemos, no lo alcanzamos a entender a cabalidad, pero tenemos la certeza de que es Dios quien nos ha hablado. Y entonces cuando nos movemos en esa dirección, nosotros estamos caminando en fe. ¿Entiende eso? Y tenemos que aprender a movernos en fe. Entonces nuestra fe va a actuar en base a convicciones. Y nuestra fe se pone en marcha en palabras y o acciones. Diga conmigo, la fe manifiesta su poder a través de las palabras o a través de las acciones. Quiero que entendamos primeramente dos principios. Y el primer principio tiene que ver con que la voluntad de Dios para nuestro presente o futuro siempre será revelada en el secreto de Dios. La voluntad del Señor para usted y para mí no va a ser publicada en el diario del día de mañana. Va a ser revelada en el secreto de la intimidad con Dios. Muchos de nosotros queremos que el pastor nos revele lo que mañana ha de ser de nuestra vida, pero déjame decirte una verdad: si tú no estás tomando en serio el buscar a Dios en lo secreto, conocerás muy poco acerca de todo lo que Dios desea contigo. Necesitamos tomar en serio nuestra búsqueda de Dios y entender que esa voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros y que se manifestará afectando de forma positiva nuestro presente y nuestro futuro, solo será revelada en el secreto de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios es revelada a mi corazón estando yo en el secreto de Dios. Segundo principio, debemos de saber que aquello que Dios nos revela en cuanto a su voluntad no puede fallar. Si Dios nos está revelando su voluntad, esta no va a cambiar, esta no va a fallar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que la suma de todas sus palabras son verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos movemos en fe? Cuando decimos siento del Señor, creo que es por aquí, y nos sale la cosa completamente diferente. No escuchamos a Dios. Escuchamos nuestra emoción, escuchamos nuestro impulso. Escuchamos nuestro capricho. ¿Cuántos matrimonios hoy día no están sufriendo una situación realmente triste a causa de que tomaron la decisión por impulso, por presión o por ignorancia? Es que sentimos los dos de Dios, que era el plan soberano del Señor. Y aún hoy día, ¿no? Llegan las parejitas y vamos a esperar en la voluntad de Dios. Pero ves cómo se ven y dices, aquí Dios ya no entra. Ellos ya decidieron. No es esperar a ver si Dios quiere. Es que estamos tomando decisiones de acuerdo a lo que nosotros queremos, de acuerdo a lo que nosotros en nuestro impulso deseamos. Y sabe una cosa, cuando actuamos de esta manera, nosotros nos desviamos de la voluntad de Dios. Porque si el caminar cristiano es un caminar de fe, no puede ser un caminar de emociones. El caminar en Cristo es emocionante, pero no es una emoción. Entonces debemos de conocer mejor a nuestro Dios y debemos de darnos cuenta que todo cuanto Él nos revela en el secreto es verdad. Porque la suma de sus palabras son verdad. Pero ¿qué pasa cuando yo no he estado en ese secreto
Y lo único que estoy captando es aquello que tiene que ver con lo que yo quiero. Entonces, corremos el riesgo de alejarnos de su voluntad y ser destruidos. Por este motivo es que debemos de comprender estos dos principios, porque la fe va a actuar en base a convicciones y esta se va a poner en marcha en palabras y o acciones. Entonces podemos decir que la fe en Cristo y la palabra de Dios revelada a nosotros siempre producirá un cambio. ¿Por qué? Porque siempre su palabra es prosperada y jamás volverá a él vacía. Cuando nosotros confesamos una palabra de fe, puedes estar seguro que esa palabra revelada en lo secreto va a tener un impacto en lo natural. Pero cuando hablamos de nuestras propias emociones, de nuestro propio corazón y lo queremos matizar de espiritualidad, entonces es que no vamos a ver absolutamente nada. Porque Dios no ha estado hablando. Somos nosotros. Somos nosotros los que le estamos dando esa apariencia de espiritualidad. Quiero que entienda algo. Y es que el Logos de Dios sostiene la eternidad, mientras que el Rema de Dios le da sentido y vida al presente y al futuro. Se lo explico mejor. El Logos de Dios representa toda la Escritura. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Ese es el Logos de Dios. El Logos de Dios sostiene toda la eternidad. Todas las cosas son sostenidas por su palabra poderosa. ¿Entendemos eso? Entonces, ¿por qué llega una ocasión en la que nosotros estamos orando y recitamos el Logos y no vemos en apariencia un respaldo de esa palabra que es viva y eficaz? Le pongo un ejemplo bien sencillo. Está una persona enferma y nosotros llegamos y vamos a ministrar y decimos: Señor, tu palabra dice, impondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Señor, tu palabra dice y la declaro en fe. ¿Está alguno entre ustedes enfermo? Hagan llamar a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite. Y si éste hubiese pecado, sus pecados le serán perdonados y Dios restaurará su salud. Señor, en fe declaro tu palabra que dice que tú llevaste a la cruz mis enfermedades y mis dolencias y que por tu llaga soy curado. ¿Se siente mejor? No, me sigue doliendo. ¿Nos faltó fe? ¿El Logos falló? No estamos entendiendo que una palabra de fe nos es revelada en el secreto. Y cuando te es revelado ese rema en el secreto de Dios y tú lo declaras, entonces los milagros suceden. El punto es que nosotros queremos operar en el presente con el Logos eterno. Para operar en el presente necesitas un rema de Dios. Necesitas una palabra de Dios que tenga vida para este momento. Y los remas están ocultos en el logo, pero se revelan en el secreto de Dios. Solamente pasando tiempo en la intimidad con el Espíritu Santo, en oración, en la meditación de su palabra, es que los remas comienzan a surgir. Y entonces Dios nos muestra lo que debemos de hacer. Y no es que la palabra haya fallado o no es el hecho de que Dios no quiera hacerlo. Pero entendamos que el Logos se mueve en la esfera de la eternidad, mientras que el rema afecta nuestra temporalidad. ¿Me expliqué? Eso espero. Entonces, debemos entender que la fe no es algo estático o simplemente intelectual. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esa enseñanza de la obediencia perfecta? 5 formas en las cuales como creyentes obedecemos a Dios pensando que estamos obedeciéndole, pero a la luz de las Escrituras es desobediencia. La primera forma de obedecer a Dios y que las Escrituras tacha como desobediencia es la obediencia. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? La obediencia
omitida o aquella que es intelectual. A ti no te hace obediente el que estés de acuerdo con Dios. Hasta que hagas lo que Dios te dijo que hicieras, eres obediente. Porque algunos de nosotros estamos de acuerdo con Dios. Oh, sí, tienes razón, Señor. Voy a hacer eso algún día. Yo lo haré, te obedeceré. O sea, el que tú estés de acuerdo con Dios no te hace obediente. Hasta que, aun cuando te cueste, aun cuando no lo quieres, aun cuando no lo deseas, tomas la decisión de obedecer a Dios. Entonces, hay una estrellita en tu frente. Y dice Dios, me obedeciste. Pero mientras estés de acuerdo con Dios, no eres obediente. Así sucede con la fe. La fe no puede quedarse en el área del intelecto. La fe es dinámica, no es estática. Entonces, si yo tengo fe, esa fe va a comenzar a provocar en mí muchas cosas. Y esa fe tiene que ser puesta en marcha a través de palabras o a través de acciones, según Dios lo determine. Por eso el apóstol Pedro dice cosas como: cada uno de ustedes ponga al servicio de los demás los dones que haya recibido de parte del Señor. El que habla, hable como quien pronuncia las palabras mismas de Dios, y quien sirve, sirva como quien tiene el poder de Dios. Palabras y acciones. Entonces la palabra de fe, la vida de fe, no podemos contenerla. Jeremías decía cosas como estas: tu palabra he intentado contenerla, he intentado callarla, pero es un fuego dentro de mí que ya no puedo contener más. El hombre o la mujer que realmente tienen una fe conectada al cielo y que están caminando en la voluntad de Dios no son gente pasiva. Podemos verlo a lo largo de la Escritura. Y podemos verlo a lo largo de la historia de la iglesia. La gente con una fe conectada al cielo no es gente pasiva. Es gente arrojada. Es gente que hace a un lado todas aquellas cosas que consideraba ganancia y las tiene por pérdida a fin de hacer aquello que Cristo Jesús le ordenó hacer. Es un grupo de personas para las cuales las circunstancias no son más poderosas ni más grandes que el hacer aquello que Dios le ha pedido hacer. Tener fe es tener confianza en que aquello que está ardiendo en nuestro espíritu, ardiendo en nuestro corazón, tiene como trasfondo la voluntad de Dios. Cuando solamente nos aventuramos a hacer aquello que queremos, lo más seguro es que nos estrellemos. Lo más seguro es que las cosas no salgan como deseamos y suframos decepción, tengamos dolor. Pero Dios tiene pensamientos de bien para usted y para mí. Entonces necesitamos ajustar nuestra vida a su voluntad para entonces movernos en el nivel de fe que Él desea. Entonces diga conmigo: toda fe que está viva es dinámica. Toda fe que está viva es dinámica. ¿Ustedes recuerdan esa película de Nemo? Había una niña que tenía brackets y que a ella le gustaba tomar al pez dentro de la bolsa y sacudirlo hasta que ya no se movía. Y dice: ya no se mueve. ¿Por qué? Pues ya se murió. ¿Y con cuántos de ustedes al ver así su fe diríamos: ya no se mueve? En los 80s, pastor. En los 80 se movía. Si usted viera cómo servía hace 2 décadas, usted se hubiera quedado impresionado. Y ahora, su amor por Cristo entonces también ya murió. Su pasión por el Salvador ya no es la misma. No, es que estamos en un periodo de restauración. Si ni lees tu Biblia, ni oras, ¿así te la vas a pasar décadas? Mejor sé honesto contigo mismo y date cuenta que no estás alimentando tu fe, no estás caminando en la voluntad de Dios.
El apóstol Santiago enseñó que la fe sin obras está muerta. Y Pablo mismo decía cosas como estas: si tenemos convicción de alguna verdad de Dios, dicha convicción nos impulsará a expresar la voluntad de Dios. Esa es mi versión extendida. ¿Qué dijo Pablo? Creí, por eso hablé. Lo voy a repetir. Pablo dijo, creí y por eso hablé. ¿Cómo lo traduzco yo? Yo lo traduzco así: si tenemos convicción en alguna verdad de Dios, dicha convicción nos impulsará a expresar la voluntad de Dios. Es exactamente lo mismo. Ahora la pregunta obligada es: ¿a dónde te está llevando tu fe? ¿Estás donde Dios quiere que estés? O podríamos decir que estamos cansados del camino. Porque sabe una cosa, si las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, deberíamos de permitir que sea Él quien edifique la casa y no nosotros tratar de estar simplemente parchando cada cosa que nos equivocamos y cada error que cometemos. Si le ponemos un parche con una tela nueva, un vestido viejo, la tela nueva tirará del vestido y la rotura será mayor. Necesitamos ser renovados, pero para ser renovados necesitamos movernos en convicción. Vamos a abrir la palabra de Dios en Santiago capítulo 2. Epístola del apóstol Santiago en el capítulo 2 a partir del verso 14. Cuando usted lo tenga, glorifique al Señor. Dice la escritura así: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice, escuchen, uno bien espiritual se levanta y dice, siento del Señor darles una palabra. Sí, hermano, escuchamos. Que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse. Y dice el apóstol, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve que alardees tener fe si no tienes la fe suficiente como para moverte y alterar la vida de otro? Tocar la vida de alguien más. Vemos a alguien pasar necesidad y creemos que Dios le va a prosperar, pero esa convicción en nosotros nos hace movernos del lugar para poder declarar la palabra y actuar. Ellos no le iban a resolver su problema, pero demostraban que tenían fe en lo que estaban declarando a través de sus obras. Porque la fe no es pasiva, la fe es dinámica. Fíjese lo que dice el verso 17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿A qué está conectada la fe de los demonios? A su ambiente de oscuridad. Por eso no es suficiente que tengamos fe. Nuestra fe debe de estar conectada a la fuente de vida que es Jesucristo. Si tienes fe en Buda, en Mahoma, o puedes tener fe en la energía, en lo que tú quieras, no es suficiente. Lo que realmente va a producir un cambio en tu vida es Jesucristo. Fíjate lo que continúa diciendo la palabra de Dios. Verso 20. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves,
Su fe y sus obras, lea conmigo, actuaban conjuntamente. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. ¿Cuándo se quedó la fe en el intelecto de Abraham? Dios le dice, te voy a dar un hijo. Y él se mira a sí mismo y dice, no, pues si ya estoy bien decrépito. Dice, pero si Dios dijo, él sabrá. Sara, prepárate. Y entonces vemos el resultado. Un hombre que tiene una descendencia tan grande como las estrellas de los cielos, tan inmensa como la arena del mar, porque creyó una palabra a pesar de las circunstancias. Pero esa convicción no la sacó de decir, siento del Señor que Dios nos puede dar un hijo. No la sacó de una emoción de decir, ay, toda mi vida quise tener hijos y no los tuve. Tal vez ahora siento que sí. No lo sacó de sus emociones, no lo sacó de lo que pensaba. A pesar de las circunstancias, él creyó a lo que en el secreto Dios le reveló. Y entonces cuando actuó de acuerdo a lo que en el secreto le fue revelado, dice la palabra de Dios que esto se le contó como justicia. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Verso 23. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios. No dice que Abraham creyó en Dios. Abraham ya creía en Dios, pero su nivel de relación le llevaba a creerle a Dios. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado que prestan dinero y no les pagan? Y que tienen ustedes que estar buscando a esa persona una y otra y otra. ¿Ya tendrás mi dinero? Ven al rato. Ahorita me van a traer dinero y ven al ratito. En una hora te lo tengo. Vas, regresas. Oiga, ¿y fulano salió? ¿Ah, sí? ¿Y cree que regrese? No, hasta dentro de 8 días. Y no sucede. Cuando esa persona vuelva a venir a usted y le diga, oye, préstame dinero, usted, es probable que lo haga, pero ¿sería sensato hacerlo? ¿Por qué? Porque no demostró que era digna de confianza. Ahora bien, con Dios las cosas no son así. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, escuche, lo hará. Lo que Él ha dicho, no lo que tú te imaginas. Lo que Él ha dicho, lo va a hacer. Entonces, para movernos en fe tenemos que alinear nuestros pensamientos a sus pensamientos y nuestros caminos a sus caminos. Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces, tenemos que movernos a Él y no Él a nosotros. Lee el verso 24. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Subraye eso. Y no solo por la fe. ¿Hacia dónde lo está llevando su fe? ¿Qué está provocando su fe? Si nuestra fe no está operando en lo sobrenatural, tenemos una fe raquítica. Necesitamos incrementar ese nivel de fe. Y ese nivel de fe solo va a crecer en la medida de que usted tenga un caminar con Cristo. ¿Quiere tener más fe? Camine más con el Señor. No hay otra forma. No podemos meternos a internet y decir, a ver, busca fe, ¿dónde venden fe? Ah, pues aquí te van a vender. Hay quien sí se puede atrever a hacerlo, ¿verdad? 1 litro de fe, bébaselo en la noche de luna llena y al siguiente día tendrá una fe poderosa. ¿Cuánto vale el litro? 10,000 pesos. Es que es traída esta agua desde el río Jordán.
Puede ser que haya quien se atreva a hacerlo. Pero la realidad es que la fe no es algo que podamos comprar. Es algo que procede de Dios. Diga después de mí, procede de Dios. Y solo lo obtienes en el secreto con Dios. ¿Quieres tener más fe? Pasa más tiempo con Dios. ¿Por qué creen que Jesús pasaba tanto tiempo con su Padre? Para poder decirle al paralítico, levántate. Para poderle decir al ciego, ve. Para poderle decir a aquel hombre lleno de lepra que le dijo, si tú quieres puedes limpiarme. Decirle, si quiero, sé sano. Porque él era 100% hombre, como tú, como yo. Pero su nivel de fe estaba en otro nivel. ¿Por qué? Porque su caminar con Dios estaba en otro nivel. Y eso no significa que debamos entonces entristecernos y decir, uy, pues entonces nunca lo voy a lograr. No, es para que usted tome la decisión de comenzar a buscar a Dios. Y diga, hoy voy a leer mi Biblia, un versículo más. Siguiente semana, un capítulo más. El próximo mes, un libro más. Pero mientras que nosotros no tomemos esto en serio, vamos a continuar solo dando vueltas en el mismo lugar. Hay quienes piensan que las palabras de fe no necesariamente deben de ser palabras expresadas por Dios. Muchas personas creen que con que tú sientas euforia dentro de ti y creas que Dios lo puede hacer, tú lo declares y Dios tiene la obligación de hacerlo. Esto es un error. ¿Usted cree que Dios puede sanarlo? Sí. ¿Cree que Dios puede sanarlo? Sí. ¿Cree que Dios puede sanarlo? Sí. ¿Crees que Dios te puede dar ese auto? Sí. ¿Crees que Dios te puede dar ese auto? No te escucho. Sí, sí, sí. Un pandemonio. Completo caos. Que le abre puertas perfectas a la manipulación. Y que no es fe. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Y debemos de darnos cuenta que una palabra de fe siempre es una palabra revelada en el secreto de Dios. No es algo que yo siento o que me está provocando una euforia dentro de mí. Porque decir que Dios dijo algo sin que Dios haya hablado es muy peligroso. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Vamos a checar dos pasajes rápidamente. Ezequiel capítulo 13. La tendencia ahora es decir, baja las promesas del cielo y decláralas. Pero las promesas del cielo rara vez son cosas que Dios pronunció. Generalmente esas promesas, lo pongo entre comillas, que bajan del cielo, obedecen a sus deseos engañosos. Entonces, Ezequiel capítulo 13. Y dice la palabra de Dios, el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, denuncia a los profetas de Israel que hacen vaticinios según sus propios delirios y diles que escuchen la palabra del Señor. Háblales a aquellos que están alucinando, pensando que todo lo que viene a su mente es mi voluntad y se la declaran así al pueblo de Israel. Diles que me escuchen. Verso 3, así dice el Señor omnipotente, ay de los profetas insensatos, que sin haber recibido ninguna visión siguen su propia inspiración. Hoy estamos en un tiempo peligroso, según Pablo lo enseñó. Y el tiempo peligroso radica en que estamos viviendo dentro de una cultura de la inspiración personal, esa teología de la inspiración personal. Dios va a hacer lo que a ti se te ocurra. Y no es así. No es así. Ay, Israel, tus profetas son como chacales entre las ruinas. No han ocupado su lugar en las brechas, ni han reparado los muros del pueblo de Israel, para que en el día del Señor se mantenga firme en la batalla. Sus visiones son falsas y mentirosas sus adivinaciones. Dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que profetizan.
Usted debe de tener mucho cuidado. Yo les enseño a mis alumnos lo siguiente. Hablaba con ellos sobre este tema. Y les decía yo, hay personas que son demasiado astutas para examinar tu alma. No tocan el mundo espiritual, pero disciernen tu alma. Entonces les dije, si ustedes quieren discernir realmente una palabra de Dios, lo primero que deben de hacer es juzgarla de acuerdo al contexto de la Escritura. Y 2, no manifiestes una reacción emocional. Porque cuando tú manifiestas una reacción emocional, esa persona que no te está hablando de parte de Dios te tiene en su mano. Te pongo un ejemplo. Estás en una reunión de oración y entonces se te acerca por ahí alguien que ni siquiera está bajo autoridad, anda de desordenado y quiere profetizarle a todo el mundo. Y lo primero que va a llegar va a hacer a hablarte de caos. Hija de Dios, el Señor ha visto tu dolor. Y lo primero que haces sin discernir es es verdad. Ya estás en sus manos. Te entregaste tú solito. Ya saben por dónde empezar a terapearte. Y no es palabra de Dios. Entonces yo les digo, vamos a ir más adelante y vamos a movernos como una iglesia madura. Y una iglesia madura juzga la profecía. Yo no voy a tener problema en que ustedes juzguen las palabras proféticas que yo pueda darles. Y vayan a la Escritura y vean si realmente Dios está hablando a través de mi boca. Al contrario, será un privilegio. Pero hay quienes no se mueven con ese nivel de honestidad. Y si pones en tela de juicio lo que te están diciendo, hasta van a declarar sobre de ti maldiciones, si eres un incrédulo, eres etcétera. Ni al caso. Pero ustedes, si quieren ser maduros en cuanto a la percepción de lo profético, número 1, tienen que juzgar la palabra que se les está dando, que se les está comunicando a través de la Escritura. No hay otro filtro. No es, es que sentí bien bonito cuando comenzó a decirme que tenía problemas. ¿Eso qué? Es la palabra de Dios nuestro filtro, porque de otra manera nos estamos exponiendo a una manipulación emocional. Entonces, no demuestres ninguna reacción emocional, a no ser que sea una convicción del Espíritu y algo que el Espíritu está trayendo sobre ti con tal poder que no puedes contener. Hay personas que están esperando que alguien les diga, sé que te ha ido mal, para entonces... ¿No es que el Señor sea su roca entonces? ¿No es verdad que el Señor es su escudo? ¿Su más alto refugio? Entonces, si viene la palabra de Dios y te impacta en tu espíritu, responde como Dios está poniendo ese impulso en ti. Pero si solo te están hablando de cosas emocionales, no reacciones y discierne la reacción de esa persona. Hay personas que cuando llegan a ti te digan, te ha ido muy mal, y vean tu reacción normal, te van a cambiar el tema. Pero Dios dice que te va a bendecir. Tenemos que aprender a discernir. Y eso solamente se descubre en la intimidad con Dios y en el conocimiento de su palabra. Amén. Y no hay nada que esconder. Por ese motivo, en el futuro les voy a dar una serie sobre manipulaciones dentro de la iglesia. O sea, ¿qué extremo se cae en la iglesia? Ustedes tienen que ser una iglesia sana, una iglesia madura, que sabe juzgar las cosas y el mover de Dios. O sea, no nos creemos cualquier cosa. Ayer estaba platicando con el pastor Eliseo y decía, ¿de dónde sacaron la onda de las plumitas de ángel? Es que tienen alas. ¿Y cómo son sus plumitas? ¿No? O sea, ¿cómo? Que están cayendo plumitas de ángel. En fin. Deuteronomio capítulo 18, verso 22. Mientras que usted va ahí, yo termino. Sus visiones son falsas y mentirosas sus adivinaciones. Dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que profetizan. ¿Acaso no son falsas sus visiones y mentirosas sus adivinaciones cuando dicen, lo afirma el Señor sin que yo haya hablado? Dice Dios,
Puede ser que te suene bonito al oído, pero no necesariamente soy yo. Durante el periodo del profeta Jeremías, la palabra del Señor venía continuamente al profeta. Y en una ocasión le dijeron al profeta: tú investiga la voluntad del Señor y nosotros vamos a hacer tal cual el Señor te lo haya revelado. Y entonces Jeremías les dice: pues no se rebelen al Señor. Él ha declarado que nos debemos de preparar para el exilio. Y ellos dijeron: no lo haremos. Entonces, Deuteronomio capítulo 18, verso 22. Dice la palabra de Dios, desde el 21. Tal vez te preguntes: ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en mi nombre o en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas. Hay mucho que decir en relación a esto, porque podríamos comparar el mover profético del Antiguo Testamento con el mover profético del Nuevo Testamento, y son muy diferentes. Pablo dice: porque conocemos de manera imperfecta, y cada uno profetice de acuerdo a su medida de fe, a su nivel de convicción. Entonces, estamos en un periodo en el cual la iglesia debe de aprender a discernir la palabra de Dios y aprender a mantenerse dentro del equilibrio de lo que es saludable para nosotros. Pero eso lo vamos simplemente a descubrir en la palabra del Señor. Amén. Para concluir esta sesión, les hago una pregunta. Y la pregunta es: ¿puede un cristiano vivir sin fe? Entonces viene una segunda pregunta: ¿puede acaso un pez vivir fuera del agua? Si no tenemos fe, nuestro cristianismo está yendo cada día en una mayor decadencia. Si algo necesitas que crezca en ti, es tu fe. Porque la fe determina todo lo que hacemos. Cómo nos relacionamos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo actuamos. Nuestra fe lo determina todo. Pero si nuestra fe está averiada, entonces no vamos a ver avances en nuestra vida. Dice nuestra lámina: sabemos que todas las disciplinas cristianas están enfocadas en proveernos una relación con Dios más íntima, en la que nuestra experiencia con Él nos permita confiar más. Lamentablemente hoy son muchos los creyentes evangélicos que han priorizado la experiencia a la relación, y sus vidas están en picada emocional y espiritual. Si queremos realmente alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida, necesitamos comenzar a caminar en fe. Y caminar en fe tiene que ver con caminar en la voluntad de Dios. Muchas personas hoy dentro de las iglesias cristianas, creyentes que asisten entre semana, que asisten fines de semana, que pasan tiempo en la presencia de Dios adorando y derramando sus lágrimas, hoy viven con un alto porcentaje de insatisfacción en lo más íntimo de sus almas. Viven insatisfechos. No viven con una vida abundante. Nada los satisface, nada los llena. Escuche, y no es porque aquello que tienen no sea lo que esperaban, sino porque no tienen lo que en realidad necesitan.
Hay personas hoy día dentro de la iglesia que dicen: si tuviera un esposo, sería feliz. Y mujeres que dicen: si no lo tuviera, sería feliz. No está en que tengas lo que deseas, está en que tengas lo que necesitas. Has puesto tu mirada en la pareja, en las finanzas, en la capacidad, en la estabilidad, pero no la estás poniendo en Jesucristo. Y eso es lo que provoca en tu espíritu un vacío que ningún hombre, ninguna mujer, ninguna riqueza, ninguna propiedad podrán llenar jamás. No te estoy hablando de gente que no conoce de Cristo. Te estoy hablando de nosotros. Y necesitamos crecer en nuestra fe. Daniel era un hombre de fe. Y por esa fe que él tenía, buscaba a Dios 3 veces al día. Era un hombre que tenía fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cualquiera que se acerca a Él debe de creer que Él existe y que Él recompensa a quienes con convicción se acercan a su trono. Daniel había leído en el libro del profeta Jeremías que el pueblo de Israel habría de estar exiliado durante 70 semanas. Y viene el rema de Dios a impulsar a Daniel a decirle: es tiempo de un cambio en tu generación. Y ese rema de Dios comienza a alterar el presente de Daniel, teniendo como meta un futuro de parte de Dios. Y esa fe en Él es la que lo lleva a cada día doblar sus rodillas, en la mañana, en la tarde y por la noche. 3 veces al día doblaba sus rodillas. ¿Qué era lo que lo motivaba? ¿Una emoción? Ay, Señor, ya nos cansamos del yugo de Nabucodonosor. No, no era una emoción. Porque si fuera una emoción de cansancio, él era el que menos ganas tendría de orar, porque era el segundo después de él. Era un hombre en un lugar alto. Si alguien gozaba de privilegios y comodidades, era Daniel. Pero fue su convicción la que entonces lo movió del lugar. Y cada mañana, cada tarde, cada noche lo llevaba a buscar a Dios, porque había una convicción. Y le recordaba: Dios, se ha cumplido el plazo que dijiste por medio de Jeremías. Vuelve ahora a tu pueblo. Trae de vuelta a tu pueblo al lugar de tu heredad, conforme se lo prometiste a tu amigo Abraham, conforme lo declaraste por los profetas. Vuélvelo a hacer ahora. Y pasa el tiempo y parece que nada cambia, pero este hombre se mueve por convicciones, no por emociones. Y entonces tiene que visitarlo el arcángel para decirle: desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender, para creer, para confiar en Dios, fueron escuchadas tus palabras, porque tus palabras no procedían de un corazón emocionado, procedían de un corazón que en lo secreto halló la verdad y comenzó a pedir la verdad. Y vemos cómo Dios cumple su propósito y su palabra. Solo basta un hombre o una mujer de fe en una generación para causar una revolución. No necesitamos estadios llenos de gente emocionada. Necesitamos un puñado de hombres con convicciones firmes, un puñado de mujeres con convicciones reales, que digan: es tiempo de mover mi vida en la voluntad de Dios. Amén. Aquí dejamos la sesión 3. Póngase de pie y vamos a orar a Dios. Oh, maravilloso Señor, amamos tu presencia más que la vida, más que cualquier otra cosa en este mundo. Tu presencia es mejor que la vida. Dios mío, enséñanos a movernos en fe, a tener convicciones firmes apoyadas en tu palabra, que nos guíen en nuestro caminar por esta tierra. Porque, Señor,
Creemos que el cumplimiento de tus palabras será certero. Y aun cuando la visión tardase por un poco más de tiempo, esta avanza hacia su cumplimiento. Y creemos que tú harás nuevas todas las cosas. Señor, incrementa mi fe. Pídale al Señor, incrementa mi fe. Haz que mi fe crezca. Haz que mi fe sea, Señor, mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más trascendente. Espíritu Santo, haz cosa nueva en medio de nosotros. Haz cosa nueva en medio de tu pueblo. Eres maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.